yihadistas mató a 16 personas en Barcelona y en el pueblo catalán de Cambrils. Fueron los peores ataques en España en más de una década. Ese día, una furgoneta conducida por un hombre de 22 años se dirigió contra la multitud, atropellando a gente durante medio kilómetro en la popular calle de las Ramblas. En la madrugada siguiente, 5 hombres de la misma célula atropellaron y atacaron a paseantes en Cambrils, matando a una mujer. Los 5 atacantes, que llevaban chalecos explosivos falsos, fueron abatidos. Una investigación de varios meses de la BBC revela que los ataques podían haber sido aún más graves y que la célula tenía contactos con una red más amplia que pudo incluir una segunda célula en Francia, según fuentes cercanas a la investigación en este país. La noche antes del atentado de las Ramblas se había producido una enorme explosión en el pueblo de Alcanar. Allí, la célula había estado fabricando explosivos de gran potencia, que estallaron antes de tiempo. La explosión fue una explosión enorme que hizo lo que llamamos un hongo. La magnitud de lo que allá se estaba cocinando, de lo que allá se estaba generando, podría haber derruido pues, un edificio de grandes dimensiones, ¿no? El grupo procedía de este pequeño pueblo, Ripoll, cerca de los Pirineos y a más de una hora de Barcelona. Fue un ataque con características inusuales, como explica este investigador del caso que pidió no ser identificado. El hecho de que sean 4 parejas de hermanos, esto nunca había pasado hasta ahora. Un pueblo como Ripoll, un pueblo pequeño, tampoco había pasado hasta ahora. Un año después, la gente todavía tiene miedo de hablar de lo que pasó, pero un hombre que conocía a los atacantes habló con nosotros. Estuvimos destrozados, en shock, en una tristeza brutal. No sabíamos qué hacer, cómo defender, cómo hablar, cómo explicar, cómo justificar, cómo nada. El imán Es-Sati murió en la explosión en Alcanar. Era mayor que los otros y tenía vínculos con extremistas que se remontan a más de una década antes. Así que la pregunta es, ¿qué sabían las autoridades sobre él? Abdelbaki Es-Sati llegó de Marruecos a España en el año 2002. 3 años después, apareció en una investigación que involucraba a personas conectadas con los atentados de Madrid de 2004, en los que murieron más de 200 personas. La misma investigación reveló que Es-Sati vivió en el mismo piso que un hombre que luego sería un atacante suicida en Irak, y en algún momento fue introducido en una base de datos sobre terrorismo. En 2010 fue a la cárcel por transportar drogas entre Marruecos y España. En 2014 salió de la cárcel y su teléfono fue intervenido. Una orden de expulsarlo de España fue anulada y un mes después se fue a vivir a Ripoll. Pero luego se mudó cerca de Bruselas, donde dio sermones en una mezquita. There was no information known about Es-Sati. I think it's easy to give critics to the information like afterwards. After we know that he played a central role in the Barcelonese attacks, but you can't look aside of the fact that there was actually real lack of information. What it was? En marzo de 2016, Bruselas fue golpeada por ataques con bomba en el aeropuerto y en el metro. Poco después, Es-Sati volvió a Ripoll y empezaron a aparecer los primeros signos de radicalización de los otros hombres, cuando la célula empezaba a formarse. Yo detectaba, eso, digamos, un año antes de los hechos, un año antes, en mi opinión, y también de mucha gente lo decía que se cerraron entre ellos. ¿Era este solo un grupo de amigos de un pequeño pueblo? ¿O eran parte de algo más grande, conectado con redes yihadistas más amplias en Europa? We clearly see that we were facing a transnational network, a terrorist network, with individuals traveling a lot in Europe, with individuals making contacts, having contacts all over Europe and abroad also. La célula estaba formada por 4 familias de hermanos, además del imán, que murió en Alcanar.
Aunque todos vivían en Ripoll, en los meses anteriores al ataque viajaron mucho. Toda la célula venía de Marruecos, muchos del mismo pueblo, y volvían allí con frecuencia. El autodenominado Estado Islámico dijo que los atacantes eran sus solos, y esa misma expresión fue utilizada por Essati en una carta encontrada entre los escombros de Alcanar. Otro viaje que sugiere una conexión internacional es el que hicieron dos de los hermanos mayores a Zúrich en diciembre de 2016. Según expertos, este viaje pudo ser para tratar temas de logística o financiación. Uno de los miembros de la célula, Younes Abou Yacoub, también hizo 3 viajes a Francia a los ataques. Y solo una semana antes, 3 miembros de la célula fueron captados en una cámara de velocidad en París, en el mismo coche utilizado para el ataque de Cambrils. En París compraron una cámara en esta tienda y tomaron un video de la Torre Eiffel, en lo que se cree fue un viaje de reconocimiento. Mohamed, dale un pequeño discurso. Esto lo hemos hecho. Seres engañados. Esto para que sepáis que el musulmán tiene el izza wal quwwa bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Amma al-dhull was-saghara, eso para vosotros a'da Allah. Querías comprar vuestros trabajos y vuestros dunya. La nubali. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha elegido entre millones de hombres para haceros llorar sangre. Allah subhanahu wa ta'ala. Yo tenía 2 tiradores apuntando al sujeto y uno de ellos me dice, hay movimiento. Me fijo y el hombre empieza a moverse. Empezó a moverse, de momento eran movimientos que no podían poner en peligro nuestra seguridad, hasta que de repente se vuelve a incorporar. Y cuando se vuelve a incorporar ordenó volver a disparar. Esta situación se repitió, no sé si decirle si fue 3 o 4 veces, pero las instrucciones que di a mis tiradores era que cada vez que el hombre se incorporara o sus manos fueran en dirección al cinturón, me avisara. Lorena, y España no sale del estupor cuando se encuentra de golpe con que aparece un video. ¿Sabéis qué ha pasado? Barcelona, activa, Gavia, Aborda a Pau Pérez. Van a atropellar a varios integrantes de mi escamote en Esplugas, así que por favor tened con cuidado, y la última vez que se le ha visto ha sido por cercanías de Sant Just, Esplugas. Younes, de 22 años, que es el que comete el atentado, huye caminando, se confunde entre la masa de la gente y huye caminando con sangre fría e incluso dando indicaciones a personas que le preguntan de lo que ha podido ocurrir. ¿Sabéis qué ha pasado? Sí, está pasando. Avalancha, ¿no? Un individuo de no mucha altura, no muy corpulento, un estándar. Y inclusive yo me recuerdo como un extranjero, un turista, con su camisa de colorines, intentó hasta agredirle, no llegando a impactar contra él, pues, porque estaba ya en modo huida, pero enseguida lo perdimos de vista porque ya la marabunta de gente que venía, ya eran muchos cuerpos, mucha cabeza, mucho todo, y ya no nos daba tiempo a diferenciar entre persona en huida o persona en pánico, ¿no? Barcelona, activa, Gavia U, activad a Barcelona. Se va por dentro de la boquería y se va caminando hasta la parte alta de Barcelona, en la zona universitaria, y allí roba un coche que tiene un estudiante al que apuñala. Aborda a Pau Pérez, que estaba estacionando su vehículo, lo acuchilla con un cuchillo, lo pone en la parte posterior del vehículo, o sea, donde están los asientos, digamos, y entonces es cuando emprende la huida de Barcelona. Huye embistiendo contra unos Mossos d'Esquadra que tienen un control policial y rompiéndole la pierna a un agente. Eso es el jueves. Se busca un Ford Focus con placas parciales Golf, November, Juliet o Tango podría ser, y acaban de atropellar a varios integrantes de mi escamote en Esplugas, así que por favor ten con cuidado, y la última vez que se le ha visto ha sido por cerca. El viernes Younes sigue desaparecido, los Mossos lo están buscando, y al final, el día 21,
a media tarde, sobre las 4 de la tarde, llegan los primeros avisos a los Mossos de la zona de Subirats de que hay una persona rara que podría responder a la descripción del posible autor del atentado, y finalmente acaban abatiéndolo. Entonces, en ese momento ya la célula se da por desarticulada. Yacub ha caído abatido por disparos de los Mossos entre Subirats y Sant Sadurní, a 50 kilómetros de Barcelona. En la población de Sant Sadurní d'Anoia han visto una persona que podía parecer a la persona que buscamos. En paralelo se ha recibido una llamada de una ciudadana. No le cuadraba la ropa que llevaba con la temperatura que hacía. Hacía mucho calor, una persona cubierta con manga larga. Cuando los agentes se acercaron a una gasolinera en la zona de viñedos, el hombre mostró un chaleco explosivo que resultó falso. Encima llevaba puñales y un hacha. El nombre de Abu Yacub se barajaba desde el sábado por la tarde, pero solo el lunes por la mañana se confirmaba que era el autor material de los atropellos. El responsable sería Juanes Abu Yacub, de 22 años. El rostro del terrorista fue captado por las cámaras de seguridad del mercado de la Buquería mientras escapaba hasta un aparcamiento de la zona universitaria. Ahí asaltaba un Ford Focus conducido por Pau Pérez, a quien apuñaló mortalmente. Empieza una huida hasta saltarse el control de los Mossos en la avenida Diagonal. A la altura de Sant Just Desvern, abandona el coche con el cadáver del conductor. Ahí se pierde su rastro y las autoridades no descartan que hubiese abandonado el país. Su hermano, Hussein, de 19 años, está entre los terroristas abatidos en Cambrils. El sábado, su madre le pedía que se entregase a la policía. Que venga a verla, que venga con ella, que no haga esto. Su familia se mudó a Ripoll desde Mdit, donde el joven había nacido allí en Marruecos en 1995 y donde siguen viviendo sus abuelos. No sé si tienen alguna cosa... Mira, para hoy lo que tenemos es de 6-7 metros cúbicos. Ajá. Y de 12. Y de 12. ¿Se podrían alquilar varias furgonetas a la vez con el mismo nombre, el mismo titular? Sí. Sí. Pero tendría que ser con diferentes conductores. ¿Con diferentes conductores? Claro. Vale, pero en principio con el mismo titular y el mismo de esto se puede, ¿no? Sí. Vale, pues bueno, ¿a qué hora abren ustedes? Estamos de 8:30 a 1 y de 4:30 a 7. De las pequeñas, en principio. De las pequeñas... 2. Vale. Pues en principio vendría a cogerlas las dos. De aquí 1 hora y media, 2 horitas como mucho. Buenas, Gemma, buenos días. Ayer vine a coger una furgoneta. Sí. Y bueno, se la puso un chaval a su nombre. Lo que pasa es que le ha salido un viaje de imprevisto y me ha dicho que si le podía cambiar el titular, porque como que no estará, pues está intranquilo y no sé si se puede hacer. Dime el nombre. El nombre es Driss o Kabir. Yo no voy a hacer declaraciones al Ministerio Fiscal, solo aceptaré las preguntas de mi abogado. En ese caso no hay más preguntas, señoría. Derecho de la su defensa. Ya está, ya puesto. Sí, vamos a ver, Driss. ¿Me puede decir o puede contar a la sala cuál era su forma de vida hasta el día que fue detenido? ¿Qué relaciones tenía usted con el imán, con el resto de las personas que estaban en este procedimiento? Si usted, ¿de qué forma vivía? ¿Qué es lo que hacía? Con mi forma de vida yo no... Pero por favor, un poquito más alto porque no... Yo no era una persona ni religiosa ni practicante. Que yo no conozco al imán, ni iba a la mezquita. Mi vida pues consistía en la vida de aquí. Ninguno de ellos fue autor material de la masacre de aquel 17 de agosto que dejó 16 personas muertas y más de 100 heridos. Los principales acusados en este juicio son Mohamed Houli y Driss Kabir.
Juli está acusado de colaborar con la célula terrorista y afronta una petición de 41 años de cárcel por parte de la Fiscalía y de varias prisiones permanentes revisables por parte de otras acusaciones. Drisu Kabir, el segundo de los principales acusados, acudió a alquilar la furgoneta con la que más tarde se cometió la masacre. La Fiscalía pide para él 36 años de cárcel. La clave de este juicio está en demostrar hasta qué punto estos tres acusados, que no participaron directamente en la masacre del 17A, colaboraron y estuvieron activamente partícipes en la célula terrorista. El juicio... Y que teníamos que estar con ellos. ¿Derrumbar o...? No, sí, derrumbar, pero querían con explosivo. Por favor, señoría, te quiero pedir, por favor, que me perdone si he hecho algo malo o he hecho algo. Yo me he visto obligado a estar con esta gente. Me podrían haber matado en cualquier momento. Que me notaron en mi miedo. Tras 550 metros, la furgoneta se detiene a la altura del Mosaico de Miró. Ha dejado en su camino a 120 heridos y 16 muertos. Se acordona la zona y la policía busca a un sospechoso. Tenemos a una patrulla de los Mossos que han entrado a un piso, supongo que buscan a un posible atacante. Se viven momentos de tensión por las calles adyacentes a las Ramblas. Nos están introduciendo dentro de un hotel, no nos dejan grabar. Policía armada que patrulla las calles, turistas que corren aterrorizados y avalanchas por falsas alarmas. Hace unos minutos hemos sido testigos de cómo decenas de personas se ponían a correr. Las principales calles son acordonadas y el centro de la ciudad enmudece. Se bajó de esa furgoneta de la Rambla, al terrorista se le pierde la pista en Sant Just Desvern. La policía encontrará dentro del coche al joven asesinado. Ese será su último. En Barcelona, en una imagen impactante, así escapaba el terrorista. Estuvo... Es realmente impresionante lo que ocurre, cómo nos afecta a todos, pero vamos a volver una vez más a intentar a comunicarnos con este testigo, esta persona que estuvo en ese momento tan tensionante y que pudo grabarlo en su teléfono. ¿Nos escuchas una vez más? Bueno, pues a ver, yo iba hacia el trabajo y bueno, pasé por las Ramblas como paso cada día 3, 4 o 5 veces. Y cuando estaba llegando a las Ramblas me encontré con toda la escena que estaba ocurriendo en esos instantes. O sea, la furgoneta en ese momento estaba atropellando a la gente, estábamos escuchando unos fuertes golpes, como si fueran unas detonaciones, no sabíamos bien qué era porque aún no habíamos llegado a ver la furgoneta. Entonces, cuando ya estábamos casi en las Ramblas, casi encima, que la íbamos a cruzar por una de las calles, entonces vi la furgoneta pasar de refilón y entonces empecé a ver ya el horror, ¿no? O sea, lo que grabé y subí a las redes, que bueno, que fue algo horrible, muchas personas heridas, entre ellos niños, mujeres, la verdad que fue algo horrible porque yo me encontré en medio de la situación esta y lo que intenté hacer es intentar ayudar. De Cataluña y vi una furgoneta venir y se oye gritos y de repente mucha gente dándole, se escucha y después como la gente dándole al metal al coche y yo iba bajando las escaleras y vi como el hombre pasaba y era como blanco, parecía a lo mejor marroquí o español o no sé, pero iba color, no era negro ni era blanco, ¿sabes? Y iba por las Ramblas como haciendo zigzag, como así, moviendo así en la furgoneta. Eran los primeros momentos de caos tras el atentado de las Ramblas de Barcelona. Pasaban unos minutos de las 5 de la tarde cuando una furgoneta se abalanzaba sobre una vía abarrotada desde la Plaza de Cataluña, llevándose por delante a varias decenas de personas hasta detenerse pasada la Boquería. A lo largo de 600 metros ha dejado muertos y los Mossos barajan casi desde el primer momento el móvil del atentado terrorista. Aquí había otra señora. Se cierra el metro, los comercios de la zona se vuelcan con los heridos. Se corre el rumor de que uno de los terroristas está atrincherado en un restaurante, pero lo único cierto es que los Mossos están peinando la zona y tomando posición. Es lo más aterrador que he visto en mi vida, lo más aterrador. Hay imágenes aquí que no te las
no te las vas a poder borrar en la vida, de la cabeza. En la cara de la gente y de los pacientes, de los trabajadores, se notaba una mirada especial de desconcierto, de miedo, de rabia. Es algo que has vivido que jamás lo olvidarás por mucho tiempo que pase. Es un sentimiento de orgullo de tus compañeros y un sentimiento de agradecimiento eterno hacia la ciudadanía de Barcelona que nos mostró su cariño. El jueves 17 de agosto, faltaba poco para las 5 de la tarde, y entonces lo primero que recibo es un WhatsApp avisándome de que ha habido un atentado, ¿no? Entonces en ese momento es como si destapas el tapón de una botella llena de gas, ¿no? Empiezan a llegar un montón de mensajes y la sensación desde el primer momento es que puede ser un atentado. Mucha velocidad y se ha ido hacia abajo haciendo S's, es decir, atropellando a todo lo que se podía. El día del atentado yo estaba de vacaciones, ya estaba en Tarragona y entonces me avisaron de mi casa de que había explotado una bomba en las Ramblas. Yo vivo en las Ramblas y entonces se había oído perfectamente el estallido, el ruido brutal, que luego supimos que había sido por el paso de la furgoneta. Desde mi casa ya se veían víctimas en el suelo y entonces llamé rápidamente al periódico para decir que había estallado una bomba. La redacción del País está relativamente cerca de la Rambla, entonces en el proceso en el que unos cuantos intentamos confirmar que es oficial, que se sabe de lo que está pasando, otras personas bajan a la calle, ven estampidas de personas, ¿no? Allí ya está pues, la Guardia Urbana diciéndole a la gente que se vaya, que eso es un ataque terrorista. Una de las informaciones que empieza a correr es que hay unas personas atrincheradas dentro de un establecimiento, dentro de un kebab, se dice. En forma de arrollamiento en Ramblas altas. Tenemos unos 20 heridos, algunos de gravedad. El autor es un individuo de 1,70 m con una camisa de color blanco y rayas azules. Plena Rambla, al autor de al menos 13 muertos y más de un centenar de heridos, una pieza que todavía no tiene nombre y apellidos confirmados. Su fuga se basó en el caos existente, aprovechando que todo el mundo huía despavorido de la zona del atentado. Las víctimas capitalizaron la atención de las fuerzas de seguridad. Según La Vanguardia, la huida pudo iniciarla en metro, línea 3, en la cercana parada del Liceu y rumbo a la estación de María Cristina. Allí habría secuestrado y matado de una puñalada a Pau Pérez, el conductor del Ford Focus con el que el terrorista se saltaría un control, arrollando a una sargento. Abandonaría el vehículo en Sant Just Desvern para continuar su huida. El segundo atentado, el de Cambrils, acabaría con los 5 terroristas abatidos. Entre ellos Musau Kabir, el que se creía en un principio era el conductor de la furgoneta de la Rambla. Dos y uno ahí, tío. Su muerte en Cambrils le descartaba como el autor del atentado de Barcelona por falta de tiempo material para estar en los dos lugares.
De los buscados iniciales, solo queda vivo y en busca y captura Younes Abou Yacoub, un marroquí de 22 años, identificado porque fue quien alquiló una de las 3 furgonetas utilizadas por los terroristas. Todo apunta a que es el conductor de la Rambla, aunque en las últimas horas hay otras 2 personas en busca y captura. Las huellas dactilares en la furgoneta darán más pistas, ya que el conductor no utilizó guantes. La vinculación a los atentados y la explosión en Alcanar magnifica la dimensión de la célula. Al menos 12 integrantes, con intenciones mucho más sanguinarias de las logradas. Y tenemos algún tipo de evidencia que nos hace pensar que la preparación del atentado podía ir, o atentados, más allá de el modelo que finalmente hicieron servir ayer de arrollamiento y en algún caso también de acuchillamiento, y que estaban pensando en algún tipo de atentado con a través del uso de algún tipo de explosivo, bombonas de butano. Según El Español, entre los objetivos que pretendían alcanzar, además de la Rambla, estaría la Sagrada Familia, pero con las furgonetas llenas de explosivos y bombonas de butano. Más de 100 se han encontrado acumuladas en la casa de Alcanar